Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuit Acedima, Ukakipkaraki, Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, Zay Uksankrenakaj Wakisht Anipjewa, Punkoj Takenitakiu Sitarata, a puerta abierta Sutinchat Wakichawi. Aka Wakichawi Warminakan derechos, ya Kawinakap Añatakiwa. Ukamaj wakt eyasip Hañani ist Abhañataki. Reciban ustedes un caluroso saludo desde el programa A Puerta Abierta. Un programa que estará dedicado a poder acompañarlas en esta emisora con diferentes temáticas para poder conversar con ustedes. Mi nombre es Giovanna González, les estará acompañando esta media hora juntamente a Virginia Mollo. Kamiskun hamaki hilat kuyakanaka ukamapiniwa nairaqatarum tasiñani. Ukampacharakiwa arum tarakiñani kuyakita Giovanna Kamiskun hamaki. Kama akawaki chavimpi chikanch asiscañani y churut kursuro ukampachwarakiwa akawaki chawiha kunateja aka hilat kuyakanaka aka experiencias están hayakun hamasa aka lup iwinakas uthi akompacharakiwa amuit awinakas uthi uksatokanakata aruskiptas karakiñani kuyakanaka hilatanaka wainanaka tawakunaka humanakasa katuk aphamaya ma halyal tawi akawaki chawit pacha churut kurchuruwa sarant askarakiñani chikanchit asiskarakiñani kuyakita Giovanna. Después de esta calurosa presentación, con ustedes y nosotras iniciamos el primer programa justamente hablando de este tema que es género. Vamos a hablar, pero ¿por qué vamos a hablar de género? Vamos a estar hablando de este tema porque va a ser el inicio de poder enmarcar todos nuestros programas sucesivos en torno a este pensamiento de igualdad de género. Porque la igualdad de género nos va a permitir identificar, cuestionar y valorar la discriminación, así también la desigualdad, exclusión de las mujeres. Vamos a permitirnos abrirnos nuevas condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Esa es nuestra finalidad, así que les invitamos a poder escuchar este maravilloso programa. Kamawa hilat kuyakanaka humanaka hata qimayni hawil tataptawa akawaki chawi chikanch asñani asesina hawkampachwarakiwa aka tema de género, igualdad de género, equidad de género sisnahaya hawkamawa hilat kuyakanaka aka nairir wakichawinwa aka equidad de género uksatoqetrakiwa aruskip askarakiñani. Hilat kuyakanaka ka municipio nakamana kunhamasa humanaka unistasip karakta provincia nakamana kuyakanaka hata wainanaka hata utiti hilat kuyakanaka aka igualdad de género siktasip ham hilat kuyakanaka uksatoqeto aruskip askarakiñani kunateja ma kuyakampi rakiwa aruskip araktan aka entrevistas están hayaka provincia Camacho uksatoqetarakiwa kam hilat kuyakampi central agraria hupasti kuyaka Roxana Ticona hupampirakiwa aruskiptas karaktana kuyakita Giovanna. Así es, por supuesto, la voz de las mujeres se refleja en todos los ámbitos, en organizaciones sociales, en instituciones en donde trabajan para poder ayudar a la ciudadanía, y en estos municipios diferentes actividades son las que tienen involucrada a la mujer. Es por eso que hemos querido comenzar con la entrevista de una mujer representativa de esta organización de mujeres Bartolina Sisa. Roxana Ticona nos va a hablar un poco de qué significa género y cómo es que se está viviendo esta temática y su desarrollo, por supuesto, en su entorno de municipio. Más recomendación a churerista autoridad jamap carbocutlado. Faltó a nivel 20 provincias, igualdad de género, sapta hermanita, caro faltas que seminarios, talleres, con ataques. Warminaka ya tiña pao
con jamás apnacaña cargo sindical, tanto ka equidad de género warminaka igual aquí ya te apnacaña tupacatari, uka tu warminaka Bartolina Sisa, uka cargo ya más hichaya más o alponeo, maiharu tu kupje, haineo ukam apnacaña que te cargo anchitanaya paspa equivocasis quiris, pero más consjaneo de más aquí toca. Más recomendación, hermanas, a todos, a las 20 provincias. Necesitamos cambiar esto del tema equidad de género. Tiene que haber participación en área sindical, área política, y para esto necesitamos talleres. Van a ya presentarse nuevas representantes departamentales a nivel 20 provincias y tiene que haber esa perspectiva de trabajar por sus provincias, por las 20 provincias y a nivel Bolivia también. Debatir, intercambiar ideas, proporcionar, más que todo eso es lo que falta, la participación de las hermanas. Todas las mujeres que estamos llevando el mando del chicote, cargo sindical o cargo político, tenemos que saber debatir para dar una construcción positiva y sacar adelante a los pueblos a nivel Bolivia. Tenemos ese cargo, no es nomás llevarlo ahí, ponernos el cargo y dejarlo pasar el tiempo y bueno, acabó el cargo, no es eso. Hermanas líderes, yo les puedo recomendar que saquen adelante a las 20 provincias departamentales, nuevas autoridades que se van a posesionar, háganlo por las hermanas. Necesitamos líderes en este aspecto, hermana. Otra de las recomendaciones. Otro aspecto también de las recomendaciones, sería una sugerencia, ¿no? Que se pierde el tiempo de lo que ha habido, tiempo de los españoles, tiempo del colonialismo, que ha habido ese manejo de que el varón manda en la casa a nivel, está en la Biblia eso. El varón es el mando del hogar, el varón, claro, el varón es la cabeza, es el líder de cada familia, pero en eso también toma pues el mando la esposa. No puede haber ya esa discriminación de antes, tiempo, esa ideología de los españoles que están manejándonos así a las mujeres. El hombre nomás es el que manda, el hombre tiene la batuta, sino las mujeres tienen que también participar en este aspecto. Y volver al tiempo atrás era cuando ha habido respeto hacia las mujeres. Los hombres tenían esa manera de expresarse con el respeto que se merecían. Los varones también daban ese respeto a las mujeres ahí. Yo a la opinión que yo podría decir es que las mujeres tenemos esa voluntad y esa forma de participar. Tenemos que cortar ya, tiempo de que ya nos estén cortando la palabra, tiempo de que nos estén discriminando. Las mujeres, tanto los hombres, tenemos el mismo derecho laboral, tenemos el derecho a pensar, todo es lo mismo. Todo así un ejemplo se les puede hacer. Las mujeres también sabemos jugar fútbol, así como los varones. También se sabe de la mano de albañilería, los varones saben. También sabemos área de salud, varones también. Cada profesional tiene la igualdad. Yo, respecto mío, sería que se pierda ya eso y que vuelva más bien el respeto a la mujer y al varón. ¿Qué más podría decir en esto? Que haga más que todo seminarios para fortalecer más que todo a las hermanas, que conozcan más de este ámbito social, sindical. Más que todo tenemos que conocer eso, es lo que yo podría recomendar. De esta manera hemos estado conversando con una de las dirigentes de la Organización de Mujeres Bartolina Sisa. Justamente Roxana Ticona nos ha estado hablando un poco de género en su municipio. Bueno, Virginia, tenemos algo más en el programa. Haukama hilat kuyakanaka aruskiptas kantanja kuyaka Roxana Ticona, Jupasi Central Agraria, Kaisa municipio de Caraboca, Jauxataraquiwa. Dirigente de Organización de Mujeres Bartolina Sisa, Okamatua Jupaja Irnaft Askaraki, Hilat Kuyakanaka y Chahama, Kusistawimpi, Sarantaraquiñani, Guatuajucampi, Akawakichawimpi, Chicanchit Asiskaraquiñani. Tanto sufrí, tanto lloré, y por fin encontré el verdadero amor. Miguela.
verdadero amor. A Puerta Abierta continúa su programa después de escuchar esta hermosa canción. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es género, justamente el primer programa de A Puerta Abierta. Acá igualdad de género, con sañmoneja igualdad de género, hilat kuyakanaka, humanaka asiptatin. Igualdad de género, ukaj sañmoneja, acá irnacht awinaka, kamachinaka, ukaj pachpaki ñapawa, taqinitakisa, hilatanakataki, aukan pachparakiwa, kuyakitanakatakisa. Wainta katakisa, aukan pachparakiwa, hiscalanakatakisa. Pachpaki ñapawa, uka, sañmoneja, acá igualdad de género, ukaj. Aukan pachparakiwa Kuyaka Roxana Jupaja Aruskiptascanja Kunjamasa acá igualdad de género municipio Panja acá municipio de Carabuco Auxatoqenja Kunjamasa Uñitasiscaraki Sasina Kuyakanakaja Hilanakaja Irnacht Asipkiti acá pachpachpati Irnacht Askaraki kamachinakar hamati Irnacht Asipkaraki Hauxa toqetwa Aruskiptascarakina ka Kuyaka Roxana Jupaja Kuyaka Yoban. De esa manera estamos hablando hoy de género y como lo mencionaba Virginia, la igualdad de género, justamente hablando de esta categoría. La UNESCO nos da una definición precisa de esta palabra. La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y hombres, asimismo niñas y niños. La igualdad, como nos dice, no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos y las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad más bien está referida y supone que se determinen los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de mujeres como de los hombres. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de igualdad de género. Por su parte también hagamos una diferenciación de lo que significa la equidad de género, que es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con las necesidades respectivas, ya que con ya sea con un trato igualitario o con diferenciado, pero siempre valiéndonos en esa equivalencia entre los derechos, beneficios, obligaciones, posibilidades en este aspecto. Haucamawa kuyaka Giovanna kunjamateja ka equidad de género, hauxato kentrakiwa kanais arakiñani, kahsañ monewa kunjamasa ka hilatanaka kuyakanakasa
Takin pan pachaniwa aka kamachinak halhama irnakt abhanyapa kunateja aka sistem hay irnakt awinaka kunateja aka tareas de la casa sasina castellan arun sistem ha ukanax hilata nakaha yanapt abhara kinyapawa kuyakanakaro kunateja ka payaña sisna haya mankas payaña wawarusa kwam pachwarakiwa idsuña sisna haya kanakarusa hilata nakaha yanapt abhanya pau hau kam pachwarakiwa kuyakanakasa iranak tan hupanakasa puede parakiwa kaukan irnak awinaka utkarakchi hausa tokinakans haniu chachanaka keha hilanaka keha irnak terek sarap kaspati kuyaka Giovanna makuteha kamarus kipkas kantan ha kunateha kuyakanaka ha hilanaka ha haya markaru asarahapha irnak awiro pat kuyakanaka rukira kiwa haitha pharaki wanakampi uiwanakampi yapunakampi haukam ha pata pachanakan ukat kuyakanaka utaruki ya kidas haparakia pero hupanaka wali irnaqawina kampia hikhat asip harakia hupanakan kirakiwa aka wawaroj uiwaña kuidaña sisna haya haukampach parakiwa hupanakan karakiwa aka uiwanakarusa alisuña alwat haya patapachan ha alistan ha uiwanax haukampach parakiwa aka uqis sataña satawinakan ha aptapiñasa ukanakan hupan karakiwa kwatha uksatoqitha hukampi qanash araxna kuyakaya yuban. Por supuesto, las obligaciones del hogar se dividen, ¿no? Muchas veces decimos que las obligaciones de familia dentro del hogar tienen que ser igualitarios, como lo decíamos, bajo la perspectiva de género. Por eso es que, en cuanto a esta perspectiva, siempre nos vamos a pretender hablar de cómo es la situación de las mujeres y los hombres y cómo estas quizás al poder reflejarlas podíamos modificarlas de alguna manera, hacer que lo natural parezca ya algo de desigualdad. Y es lo que decía Virginia, ¿no? Cuando en el hogar los hombres se dedican solamente a prever, a dar dinero, ¿no? A proveer de dinero a la mujer, pero sin embargo la mujer se encarga de muchas más actividades, el cuidado de los hijos, como le decía Vicky, también se dedica a trabajar muchas veces porque según la economía o el trabajo de la pareja no siempre alcanza, entonces al margen de trabajar, cuidar a los niños, tiene que lavar, cocinar, entonces son tareas que van sumándose, pero de ninguna manera van realizándose entre ambas personas. Siempre es una la que está realizando más actividades respecto al hogar, ¿no? Entonces, para comprender estas formas de vida del que quizás hemos sido parte de la crianza, hemos vivido con esa crianza, son los llamados estereotipos con el que nos hemos educado. Y cuando hablamos de estereotipos estamos hablando, ¿no, Virginia? Cuando nos determinan desde el hogar cómo es que debemos manejarnos según al género con el cual hemos nacido, el sexo con el que hemos nacido, porque no es lo mismo nacer mujer que nacer hombre, algunos dicen, ¿no? Porque cuando naces mujer siempre te van a determinar las tareas más afines al hogar, más de hogareñas, cocineras, lavanderas. Entonces esta es la perspectiva con la que nuestros padres nos han ido inculcando. Sin embargo, los hombres han crecido con la idea de que ellos tienen que ser los proveedores del hogar, por lo tanto tienen que ir a trabajar, tienen que tener un trabajo estable y lo mejor en áreas rurales, ¿sí o no, Virginia? ¿Quién tiene la prioridad para tener un estudio académico? Siempre va a ser el hombre. Porque dicen, muchas veces a mí me decía mi madre en este aspecto, a las mujeres en áreas rurales no se les permite estudiar, o antiguamente, ahí hablamos de los años 70, años 80, aún la mujer no podía incursionar en la educación ni siquiera primaria, porque decían que las mujeres para la única actividad que estaban hechas era para las del hogar.
Hauka mas kapiniwa ukasa wali chiksus kapiniwa kujakita jomana kunha mateja upahar stus karakina hilat kujakanaka humanaka ha amuit abharaki ma kusatoqeta kunha masa uñakip asiski aka equidad de género, igualdad de género kunha maskisa municipio nakamanja provincia nakamana hauka bachparaki wasis naha aka familia taipinja hilat kujakanaka humanaka ha sapanyamawa yaticha panyamawa no kamachinaka hicha utrewa hanich kujaka yobana kamachinaka hicha utrewa ukarjama no sarantañani hilat kujakanaka humanakasa uintap haraki nyamawa aka kamachinaka uñakip tapanya kira uñakip tapharaki nyamawa aka kamachinaka con hamateja aka igualdad de género hakusatopetsa utjaraki kampach para kiwa yaticha para kiñamawa wawana karus porque acá familia taipinua sistan haya familia taipitwa acá ma educación kamaha utaraki primera educación sistan haya avis pachaja hilat kuyakanakasa wawana karok kitab escuela toqeroja Guadja, haneo yati chiriuhan yati chkitual wawa haroj, sasinara kiwa yaqipaja arsusip haraki, pero familia taipinua hiwasaja yati chaña, no wawanakar sititeja kam Emilio wawachiha ukaja upaja yati kañapawa anchitaj sisnajaya hiskat pachino ajo tawaqitat sisnahaya hachaka maskun hamasa kam uthaya siñaspaj aka ma ingresos sisnahaya castellar arunha kun hamasa kama uthayasnaja ka economía porque hilpachawa kuyakanaka avispachaja trabajireja han mis chuñmunakiti no ashara priwa ashara nya uti no hane uka chachana kanki o sino hane chacha upaja irna saraña pache warmeja kirasña pa utja viro kiu kirasña wawa cuidir o sino pair o sino sakam isist axtaña ukana que cloraña pa sino pero yo callo warusa yati charaxnawa paitasiña yo callo hayatiña para kiwa paitasiña hanicha kuyakayobana. Estas son actividades que se realizan dentro del hogar y como les estábamos diciendo, son estereotipos que ya se han creado dentro de la familia y que de alguna medida debemos de alguna manera cambiar quizás esta forma de pensar, quizás insistir en esto de poder crear una nueva sociedad con nuevas formas de ver la vida, desnormalizar quizás lo que naturalmente se nos ha enseñado en nuestras casas, en nuestras familias, en las instituciones públicas, en las educativas y todo aquello. La lucha de las mujeres por hacerse visible dentro de la sociedad no solo es parte de Bolivia, ha sido también parte de la lucha de muchas mujeres a nivel mundial, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de las leyes que Virginia mencionaba que deberían ser más visibilizadas en todas las áreas urbanas, periurbanas, rurales, que aún no han llegado. Y estas son las leyes que, miren, a partir del justamente la ley 348 fue promulgada el 9 de marzo del 2013, pero hasta la fecha la reglamentación que se ha seguido con esta ley muchas veces no tiene efectividad en la realidad, como lo podríamos decir, porque si bien existen muchas normativas y leyes y artículos que van defendiendo los derechos y la incursión de la mujer hacia los ámbitos políticos, ámbitos educativos, la igualdad de economía que debe surgir en todas las instituciones, la igualdad
de trabajo, la igualdad de pago en los empleos. Entonces, esta diferenciación aún se está viendo en nuestra actualidad. Entonces, pese, digamos, a que tenemos la ley 348, obviamente tenemos que hacer que esta reglamentación, si es que existe, se ha dado por algo, ¿no? Porque la sociedad así lo ha exigido, porque dentro de las políticas públicas se ha dicho que esta es una necesidad que la mujer y toda la sociedad merece para que podamos tener un cambio bueno, un cambio que permita que la sociedad ya no viva con tanta violencia hacia la mujer, ¿no? Hablamos también de las leyes, justamente cuando hemos conversado con esta hermana de Carabuco, cuando ella incursionaba en los diferentes espacios de organizaciones políticas, organizaciones de la misma comunidad que nacen, siempre se tiene esta utilización de la imagen de la mujer. Miren, la ley del régimen electoral, justamente la ley 26, es la ley que dice que debe existir una equivalencia, una democracia boliviana, donde obviamente esta reglamentación está hecho sustentada bajo la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de los derechos individuales, colectivos, aplicando la paridad. Y cuando decimos muchas veces en áreas rurales paridad, y la hermana nos lo reflejaba, decía, no existe tanto lo que es esto, la paridad. Como lo decía nuestra hermana, a la que hemos entrevistado, justamente cuando se trata de involucrarse en el ámbito político, la paridad muchas veces no tiene la noción con la que se ha creado, ya que en ocasiones los principales dirigentes hacen que las mujeres solo se involucren por esta ley, porque si no existe el 50% de mujeres en estas organizaciones políticas, pues no tiene mucha validez. Es por eso que muchas veces las mujeres son manipuladas en este sentido, ¿no? Haukamawa Kuyakita Giovanna, Kunhamateja, Kuyakanaka, Kamachinakanha siwa, no, Kuyakanaka hilanak, Kuyakanak Kaxistan haya hilatak chiltasispa hakuampach para kiwa Kuyakanaka sarakis pasasin Kamachinaka siwa hilatak nairar saraspaja ma Kuyakarakis saras pasasin Sititej Kuyakaj saraspaja nairaroja ka alcaldes ja maseñaneja hilataraki ma hilaraki usaraña pasasina haukam, no, pero haneu kamakiti hiwasaja lopikipa usinja ka municipio na kasanja uñihtano hilanakaja Irnakt apjewa ka alcalde sañane concejales, presidente de consejo oxatoqets. Cuat Kuyakanaka hane aka irnakt apjetej ukamakia chihlia tapjej. Chihliata sipki cuat haneraki arstu sipkis. Chihliata sipki Kuyakanaka cuat haneraki wa ka irnakt awinakampi. Aga kamachinakar hamaja kochtap karakiti. Aksarap jiwa, no, Kuyakanakaja, uksan Kuyaka roxanaj, no, utjaspa siwa Kuyaka roxanaj upaja maitarakino, no, utjaspa ka talleres sasina, talleres de socialización si están allá, acá kamachinakatja wali acá aruskipañawa faltaskistu. Marca sanacana, cantona sanacana, municipio nakasana, ka provincia nakana. A nivel provincial, San Kuyakaj, no, a nivel municipal. Yakip hilat Kuyakanaka kiwa yatipre, kitinakasa kam irnakt asipki aka cargon kieja, upanaka kiwa aka yatip haraki aka yakip kamachinakata, no. Yakip ukat yakip hilat Kuyakavasti basinakasti hane yatip kitiaj. Acá tallerana karus yaqipa hilana Kuyakanaka hane sarap karakitiaj wain tawakunakasa hane sarap karakitiaj acá talleres de socialización auxatoqinakaruj cuatjupak maitarakinja utjañapawa talleres de socialización acá kamachinakat yatjatañataki Kuyakanaka yatip jañapawa acá
kamachinakaja uthiwa sasina hiwasaq derecho ni tanwa sasina arstusip haspu panakaj kullakanakaj sasina cuata asjara ñaki uthiqa sasina kullaka roxanaja arstun ukas chiqasqa pinewa hilat kullakanaka kullakanakaja asjara phiwa waintawa kunakasa hawqanpach parakiwa asjara parakiwa aka cargor innaqtansha aka sañani kamachinakat yatjatansha aka taller de socialización auxatoqeros nirakiwa sarap karakiti no ane ukama intereses na haya ukaj uti karakiti no waintawa kunakat markasanakanja avispachaj kantunanakanja uthiwa aka talleranakaj aka kamachinakat inas yatjata phaneo sasin apapjewa yaqip hilat kullakanak cargunip kija upanakaj pero acá base acá hilat kullakanaka haniwa yatiq añaro upanakaja kama ma cham uchapkiti yatiq sarañani sasina waintawa kunakaja ukamaraki no entonces haniwa uksatoqitja wali faltaskisto uthipi kamachinakaja hanirakiwa ukamar jamaja puqaskarakiti kullakayuban. Cuando se lleva a cabo los diferentes cursos y talleres en estas organizaciones sociales, en municipios, en diferentes áreas rurales, evidentemente hay muchas organizaciones que se preparan y dicen hay que hacer conocer estas leyes, sobre todo para las mujeres en donde quizás no conocen o no saben lo que significan los derechos humanos, los derechos hacia la mujer, la ley 348, la ley de paridad y muchas otras que van defendiendo a las mujeres, no la conocen. Pero ¿cuál sería el principal obstáculo que se tiene al conocimiento de estas leyes, ¿no? Y yo me pongo a pensar en esto de que muchas veces estos municipios están encaminados principalmente por los hombres, que cuando mandan a sus diferentes bases a que participen de estos talleres, conozcan lo que pasa o cómo se llevan a cabo las políticas sociales que van defendiendo los derechos humanos, pasa que muchas veces quienes se dirigen a estos talleres son los hombres, no así las mujeres, porque siempre dicen, nos están mandando a hacer un taller al municipio, no sé, de Viacha o las más lejanas, la de Mocomoco, no sé. Los que más se van concentrando en estas reuniones son los hombres. Entonces la socialización en alguna medida no siempre es efectiva para la interesada, la mujer, ¿no?, que quizás está sufriendo violencia, o la que quizás en ese momento de reflexión pueda decir que realmente se están incumpliendo sus derechos como mujer y como ser humano. Entonces creo que tenemos que cambiar las estrategias de poder llevar a cabo estos talleres a los municipios, como lo dice nuestra hermana de Caraboco, que muchas, sobre todo áreas rurales muy lejanas, donde ni siquiera existen defensorías, donde no existen SLIMs, donde las denuncias casi no existen, donde todo se arregla dentro de la comuna. Entonces tiene que haber diferentes mecanismos para poder llegar a esta población, hacerles visible que existen estas leyes y que deben ser cumplidas, más allá de que existan la ley, ¿no?, de eso de las provincias, de la justicia comunitaria, toda su actuación dentro de su municipio, que es válida por supuesto, pero que muchas veces incurre en la violación a los derechos humanos de su misma población. Entonces debemos tener diferentes mecanismos para poder hacer llegar esta información a nuestros municipios lejanos, a las mujeres que quizás están sufriendo aún violencia, las que no conocen lo que está pasando acá en la ciudad, o la realidad, ¿no?, en sí de estas mujeres. Bueno, hemos querido conversar el día de hoy quizás aún en un ámbito muy general, lo que abarca lo que es el género, ¿no? ¿Qué tal, mi compañera Vicky, si nos vamos a un espacio de la radio y vamos a seguir continuando
para más información, ¿no? Kilat kuyakanaka pachaja ratu kirakiwapas awayaraki awkamawa ichaja tuktayarakiñani akawa kichawimpi taqinisa hallal ataptawa hakompachwarakiwa kuyakayovana humasa hallal tatatarakitawa kamawa sumaki humanakas markachirinaka khipat abharakim mayawa kichaw kamapanaya. De esta manera hemos concluido el programa. Les invitamos a que nuevamente nos escuchen en este horario, media hora también de reflexión. Nos vemos a la próxima, amigos, amigas. Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuit Acedima, Ucakipkaraki, Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, Saip Uxankirinaka, Wakich Anoyapjewa, Punkoj Takenitakiu Sitarata, a puerta abierta, Sutinchat Wakichawi, Jutir Wakichau Kamaya, Hikisinkama.